que el caso requiere. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo, bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO para escucharlos a ustedes, escuchar sus problemáticas, empezar a revisar esas situaciones donde seguramente va a necesitar de la ayuda de un profesional del derecho. Hoy, como siempre, los invitamos a que participen activamente con nosotros a través de WhatsApp al 310-245-8548. Y si usted desea hacer una pregunta, puede comunicarse en vivo al 648-4820. Doctora Marlene Murcia, cordial saludo. Nuevamente estamos en Actúe en Derecho. Buenas tardes, John. Cordial saludo para usted, para nuestro invitado. Buenas tardes a todos los televidentes. Sí, nuevamente hoy ya finalizando semana con su programa Actúe en Derecho. Esperamos que estén en la sintonía y estamos aquí para resolverles todas las inquietudes que tengan. Muy bien, y hoy está con nosotros el abogado Luis Alfredo Manrique. Él es especialista en Derecho Procesal y es docencia universitaria. Abogado, gracias por estar con nosotros hoy en Actúe en Derecho, listo para atender a la comunidad. Muy buenas tardes, doctora Marlene, señor John, a todos los miembros de aquí del Canal TRO, a todos los técnicos y a todos los televidentes un cordial saludo, que Dios los bendiga. Y estamos aquí agradeciendo la invitación porque estamos para servir, para colaborar y ayudar a las personas en todas sus cuestiones jurídicas que tengan a bien presentarnos. Bueno, eso es lo más importante porque hoy va a recibir llamadas, doctor, y vamos a tener que contestarlas para asesorarlos, porque para eso está creado este espacio. Con todo gusto, sí, señor. Muy bien, vamos a iniciar entonces, como lo habíamos anunciado el día de ayer, con un tema bastante delicado que tiene que ver con la reventa de predios. Y precisamente tenemos un caso a continuación que nos muestra esa situación que en ocasiones se presenta cuando alguien de buena fe compra un predio y posteriormente se lleva una sorpresa. Este es el caso. Bueno, yo mi predio lo adquirí aproximadamente hace 11 años. Cuando yo adquirí ese predio tenía un costo de 600.000 pesos. A mí me dieron una compraventa. Tiempo posterior yo adquirí unas escrituras, no a mi nombre, sino del que figuraba en el predio. En el predio conjunto, porque es una finca dividida en dos partes. Y de ahí sacaron los lotes, digámoslo así, los lotes, las parcelas, fueron divididas y esos son lo que yo adquirí en esa época. De residir como tal, llevo 7 años con mi esposa. Cuando yo adquirí el predio, eso era un monte. Sí, eso era un monte, poco a poco yo fui arreglando, le hice vía, le hice vivienda, adquirí los servicios. Sembré árboles frutales, ¿sí? Porque eso era un bosque, eso era un monte, eso no tenía absolutamente nada. No tenía casa, no tenía nada, no tenía servicios, no tenía nada, absolutamente nada. Muy bien, iniciamos con este caso y es muy común ver este tipo de situaciones donde se hacen parcelas, se divide un predio y se empiezan a comercializar. Hablemos de que hay que tener en cuenta en el momento de hacer este tipo de negociaciones, como en el caso de Juan de Dios que nos está comentando el día de hoy, abogado. Bueno, lo primero que las personas deben tener en cuenta y que yo les sugiero es que se asesoren, porque uno debe asesorarse en todos aquellos aspectos que uno no conoce. Entonces, en estas situaciones la mayoría de gente no conoce los aspectos relacionados con la ley y especialmente con lo relacionado con los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles tienen una normatividad muy especial y ante esa situación debe la persona asesorarse. No gusta a la gente de la asesoría por diferentes aspectos, pero yo lo primero que les recomiendo es que deben asesorarse. ¿Para qué? Porque lo que va a comprar debe estar en unas condiciones en las cuales la compra se puede hacer perfectamente o el contrato que se vaya a realizar. Eso, ¿quién lo hace? ¿Quién lo conoce? Un estudio de títulos, porque en estos casos hay que estudiar las escrituras
el título que ampara esa propiedad, los títulos precedentes, mirar qué mutaciones ha tenido el predio, mirar las condiciones en ese momento en que está el predio para que no tenga ninguna dificultad, no tenga elementos o vicios que hagan imposible su venta. Entonces, básicamente esto parte de que la gente cuando va a hacer un negocio va muy contenta, va muy alegre, pero no se asesora y no toma realmente en consideración que se trata de una adquisición de un predio que requiere unos documentos, porque la compraventa de predios es especial, la ley la tiene de una manera especial, no es como cuando uno compra un objeto o un pan en la tienda o cualquier cosa, porque tiene unas condiciones especiales, unos requisitos que si no se dan, no hay lugar a esa venta y no tiene la validez. Entonces hay que mirar primero eso, ese sería el primer consejo, que las personas se asesoren. Pero Doc, ocurre que opera la confianza, estamos acostumbrados a comprar y vender folclóricamente, creemos en las personas, todavía creemos en las personas y yo creo que eso es parte de lo que ocurre con la venta de predios, la confianza. Bueno, lo que usted dice es cierto, puede ser que las personas piensen en la confianza y en la palabra, pero a estas alturas, en esta época, difícil. Y entonces la confianza acá no puede operar, porque acá opera es los documentos. Nosotros en estos casos es los documentos los que tenemos que mirar, indiscutiblemente. Sucede como con los carros. Mucha gente compra rápido, pero no sabe el carro en qué condiciones está. Entonces acá básicamente, por ser una venta especial, que la ley tiene unos requisitos, hay que mirar esos requisitos, porque la gente nada más va y mira el predio, le parece que sí, y con un documento muy sencillo, una promesa, entregan mucho dinero y no les dan posesión y vienen todos los problemas que se conocen. ¿Sí? Pero primer consejo, no confíe. ¿Sí? No, es que no se puede confiar. Lo escrito está, dijo nuestro Señor. Bueno, tenemos una llamada, la señora Beatriz Suárez. Bienvenida a Actúe en Derecho. ¿Cuál es su inquietud? No, buenas tardes. Bueno. Adelante, Beatriz. Vamos, resulta que una señora se murió, dejó se murió, bueno. Entonces un hijo de ella ya está muerto, pero los otros hijos ya están haciendo sucesión sobre esa casa. ¿Los hijos de esa señora tienen derecho a entrar a la escritura? La persona que murió, si dejó algún bien, alguna propiedad, esa propiedad puede ser reclamada por los herederos. Los herederos en primer renglón son los hijos. Entonces, los hijos de la persona muerta tienen derecho a reclamar, no uno solo, sino todos los que tengan esa condición y esa calidad de hijos. Pero aquí hay otro caso, Doc, hay un heredero ya muerto. Ahí entran... El heredero muerto tiene derecho. Lo que sucede es que como él ha muerto, si tiene hijos, si dejó descendencia, sus descendientes pueden venir en representación de él que está muerto a reclamar esa cuota o porción y a ellos se la van a adjudicar, porque todos los herederos tienen derecho. Si murió y no dejó herederos, entonces se entregaría únicamente a los que reclamen que están vivos. Bueno, mire, a propósito de este tema ya nos hacen preguntas a través de WhatsApp al 310-245-8548 y dice lo siguiente: buenas tardes, ¿qué hay que tener en cuenta para saber que el predio que uno está comprando sea legal y cuáles son las entidades que se pueden ir a verificar esta información del predio? Gracias, feliz tarde. Bueno, la primera entidad que uno debe acudir es a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de cada ciudad. Acá en Bucaramanga hay una, en Piedecuesta hay otra, normalmente en varias ciudades cabecera o circuito hay oficinas de registro de instrumentos públicos y allá con el folio de matrícula inmobiliaria se obtiene un folio, se paga ese folio y ese folio es el que nos dice la historia del predio desde cuando empezó a ser predio y empezó a estar frente al Estado como un bien objeto de negociación. Entonces, en ese folio de matrícula inmobiliaria nosotros vamos a ver las mutaciones que ha tenido ese predio desde que nació a la vida jurídica hasta el momento en que se lo están ofreciendo. Entonces, ahí vamos a ver quiénes lo adquirieron, qué afectaciones ha tenido, por ejemplo, embargos, hipotecas, quién es su actual propietario, en qué condiciones se adquirió. Es decir, uno ahí hace el estudio. Pero esto, pues obviamente la persona neófita o el común de la gente no lo conoce, entonces por eso un abogado le va a hacer un estudio de títulos. Acordémonos, por ejemplo, en los bancos cuando van a hacer un préstamo, le dicen, tráiganos la escritura y le hacemos un estudio de títulos y le cobra. Entonces aquí se hace un estudio de títulos y uno le da a la persona el concepto de si ese predio está apto para adquirirlo, si tiene algún problema que se deba resolver
o si definitivamente no se puede, porque eso sucede mucho. Abogado, ¿cualquier predio puede ser parcelado? Es decir, en este caso, alguien que tenga un terreno lo suficientemente grande que permita hacer unas divisiones, ¿lo puede parcelar y comercializar sin ningún inconveniente? Hay unas normas y hay unas leyes que establecen, dependiendo de la ubicación del bien, de la extensión del bien y el destino que tenga, si permite o no las parcelaciones, porque precisamente una de las claves es esa, para evitar toda esa serie de circunstancias de minifundios y todas esas situaciones, la ley le ha puesto cortapisas a eso, especialmente a los predios de índole rural, para que no se presenten esas situaciones. Entonces, bueno, habría que mirar cada situación, mirar el predio para saber si él está en condiciones. ¿Y dónde se puede averiguar si el predio es apto para parcelar o no? Pues leyendo la escritura, mirando el folio de matrícula inmobiliaria que nos dice la condición del bien, nos trasladamos con esos conceptos a mirar la ley, para ver si la ley, si él cabe dentro de esa ley que reglamenta la posibilidad de dividirlo, de parcelarlo, de necesariamente hacer... debemos recurrir a un abogado, sí, porque exacto, si no... Sí. En algunas ocasiones, pues, las notarías tienen también a la mano, pues, esa serie y a primera mano les pueden decir si hay la posibilidad, ¿no? En algunas ocasiones va a decir, no, el notario dice, esto no se puede parcelar, conociendo él la condición del bien, la ubicación y las condiciones que tenga el bien, entonces él le va a decir. Muy bien, tenemos otro mensaje a través de WhatsApp al 310-245-8548 y dice lo siguiente. Hola, buenas tardes. Rematé un predio y el que habita no quiere desocupar. Tengo fecha para entrega, pero actualmente esta persona que habita el inmueble me colocó una demanda extraordinaria de dominio. ¿Puede hacer oposición en la entrega? Muchas gracias por su ayuda. Bueno, para decirle si puede hacer oposición, él sí podría hacer oposición. En principio puede hacer oposición porque cualquier persona se puede oponer frente a una diligencia de esa índole, ¿sí? El asunto está en el éxito de esa oposición. Si el inspector o el funcionario o el juez que la vaya a hacer se la admita o le dé trámite a esa oposición y al final decida, ¿sí? Pero oponérsele sí se le puede oponer, porque puede tener muchas razones para decir yo me opongo, ¿sí? A no ser que sea dentro de los procesos en donde en algunas ocasiones el bien se ha secuestrado, se ha embargado, se ha secuestrado, se le ha entregado un secuestre y la ley dice que cuando se ordene la entrega no habrá lugar a oposiciones, que hay unos casos muy específicos, por ejemplo en los casos de sucesión. Entonces, la oposición sí se la pueden hacer. Pero, Doc, aunque haya demanda de prescripción adquisitiva del dominio. Es que esa precisamente puede ser una razón para él oponerse, porque el que se va a oponer, el que tiene esa demanda de prescripción adquisitiva es el que está dentro de la casa, ¿sí? El que no quiere entregarla. La está reclamando para sí. La está reclamando para sí. Entonces él puede decir, mire, yo me opongo porque es que yo tengo esta demanda de eso. Eso lo analizará el juez y dirá si es la prueba o no, porque la oposición tendría que mirarse cómo la formula y si es válida esa formulación. Porque la oposición se puede formular, pero hay que saber formularla, hay que saber con qué fundamentos se va a formular y si es viable o no es. Pero con eso que usted está diciendo, entonces, cualquier persona, un arrendatario, que en algún momento quiera oponerse a salir del inmueble, que en algún momento estaba arrendado, puede hacer ese tipo de situación, entonces el dueño termina perjudicado. No, él puede ir a oponerse, pero ya le digo, el funcionario le va a decir, no le acepto la oposición porque aquí no se admite oposición, porque en este caso la ley no la permite, ¿sí? Por ejemplo, el inquilino lo demandaron, el juez le dijo, se terminó el contrato, me hace el favor y entrega el bien dentro de 8 días. Llegaron los 8 días, no lo entregó, entonces la persona interesada, el propietario o el que la arrendó dice, no me entregó, señor juez, por favor comisione para la entrega. El juez comisiona y la ley dice que el señor demandado no se puede oponer, ni el que derive los derechos de ese demandado. Entonces él podrá oponerse, pero no le va a prosperar la oposición y ahí mismo se la van a rechazar y ahí mismo le van a hacer la diligencia. Y proceden con el desalojo claro, con autoridades. De una vez, claro, sí. Bueno. Y ahorita los jueces y los funcionarios están yendo con policía y con toda una parafernalia, pues que también ya se pasa. Para hacer esas diligencias llegan como 50 personas, van los bomberos, va el Defensoría del Pueblo, va el Bienestar Familiar, va la policía, bueno, es impresionante ese despliegue. Pero Doc, eso es a raíz de tantos temas que he visto de personas que dicen que vamos a incendiar la casa para no entregarla, que se encadenan, entonces claro, tienen que llevar la personería para los derechos humanos, los bomberos por si la van a incendiar. Sí, eso puede ser así, no, pero lo que pasa es que simplemente eso hace como más engorrosa la situación y todavía más difícil para la persona que está reclamando que le hagan devolución de su predio, ¿no? Entonces claro. Se hace más complicado. Muy bien, a esta hora de la tarde una mención comercial importante para ustedes. En Medipiel este 14 y 15 de septiembre te traemos todos nuestros productos con un 25% de descuento.
todos con un 25% de descuento. Medipiel, todo lo que tu piel necesita. Muy bien, vamos a revisar qué sucedió entonces con Juan de Dios cuando quiso solicitar sus escrituras. Ya habían unas inconsistencias que le preocuparon y después de 11 años de estar viviendo allí, la situación se complicó. El problema que se presenta en estos momentos con el predio es que aparecen dos escrituras, ¿sí? Aparecen dos escrituras y en una aparece una señora Lilia Pachón de la Rota y en otra aparece un señor Fernando Portilla. Como yo quise hacer documentos, ¿sí? Por el tiempo ya vivido, ya la posesión, ya lo que llaman la sana posesión, con las escrituras que me dieron, que conseguí, que no están ni a mi nombre, sino digámoslo así, de la titular del predio, aparece que hay una invalidez de la propiedad por algo sucedido, no sé los motivos, pero hasta ahí me frenaron. Ahí no, me dijeron busque un abogado, mire a ver cómo lo asesoran, cómo... Entonces... Bueno, ¿en qué momento, abogado, ya los dueños, compradores de este tipo de predios, yo creo que sí hay una alerta grande cuando le dicen que las escrituras no se pueden realizar y que hay una invalidez? ¿Qué hacemos ahí en ese caso? ¿Qué es lo que hay que empezar a investigar? Pues ya la inversión que se ha hecho está en riesgo. Sí. Bueno, acá habría que hacer un estudio de títulos. Básicamente un estudio de títulos y tendría uno que tomar todos los títulos de esa propiedad, desde las primeras escrituras, ir avanzando en cada una de estas y con base en el folio de matrícula inmobiliaria, que vuelvo y repito, es el que nos da la historia y las mutaciones de esa propiedad, nos vamos adentrando y vamos seleccionando y vamos ubicando cuáles son los hechos o las circunstancias o las condiciones que hacen inválida, ya sean esas escrituras o que impiden que el señor adquiera. Entonces, esto, la respuesta y la solución para él está en un estudio que se haga de títulos. No sé si a él le hicieron escrituras o no, por lo que veo creo que no le hicieron escrituras, porque si le hubieran hecho escrituras y no se hubiesen podido registrar, él tiene un justo título, tiene una buena fe y eso lo ampararía a él ampliamente. Pero si no le han hecho escrituras, si él está todavía en la simple promesa de compraventa, él puede con esa promesa, porque esa promesa le da derechos, las promesas dan solo derechos, la promesa contiene una serie de obligaciones y entonces él puede exigir el cumplimiento de esas obligaciones y él tiene con base en esa promesa la posibilidad de reclamar el cumplimiento de la misma y también como él dice que tiene 11 años de estar allá, él podría reclamar por el proceso de prescripción adquisitiva de dominio, es decir, por el paso del tiempo la ley dice que cuando una persona posee un predio con ánimo de señor y dueño y ha ejercido actos propios de dominio, es decir, que la gente lo ve y lo considera como el dueño, como el que manda, como el que dispone, si tiene 10 años en esa labor, en esa actividad, puede reclamarle al juez que le haga un proceso y le dicte sentencia en donde lo declare propietario y ahí él tendría una solución también a su problema en relación con lo que aparece allá en la oficina de registro, que de todas formas tampoco es muy claro lo que él nos está diciendo en cuanto a las anotaciones. A la invalidez, o a la invalidez porque no sabemos por qué, o la notaría le dijo, no, es que esto es inválido, no sabemos si él llevó una promesa de venta, o le dijeron, no, vamos a comprar y llevó el folio, porque para comprar necesariamente hay que llevar el folio de matrícula inmobiliaria. Entonces allá el notario hace un estudio con su jurídico y seguramente del estudio salió algo que dijeron, no, podemos hacerle, pero no sabemos qué fue. Bueno, pues preguntémosle al mismo Juan de Dios, quien a esta hora está conectado con nosotros en Actúe en Derecho. Juan de Dios, cordial saludo. Su inquietud para el abogado, aprovechando que estamos precisamente tocando su tema bien delicado y que seguramente es el caso de muchas personas que en este momento nos sintonizan. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Juan de Dios, cuéntenos, ¿qué inquietud tiene para el abogado? Mira, la inquietud es a dónde debo yo ir, a quién debo acudir para la ayuda. Y lo siguiente es, cuando fuimos a revisar lo que ellos llaman de las escrituras, allá en Agustín Codazzi aparece invalidez del predio. ¿Y le dijeron por qué tipo de invalidez era la que presentaba? El tipo de invalidez es por parte de pago a otro señor, pero eso fue en el 2013. Por parte de pago a otro señor. ¿Dónde está ubicado el predio, Juan de Dios? En Ruitoque Alto. Los predios no fueron desenglobados.
Ok, bueno. Sí, estos problemas se presentan muchísimo en todas estas zonas, Acapulco, Ruitoque, todas esas zonas tienen muchísimos problemas de titulación porque ahí aparecen los predios con 2 y 3 propietarios. Esto, pues para nosotros que conocemos esto no es extraño, es normal. Cuando a uno le comentan cuestiones de Acapulco, le llaman procesos de Acapulco, o esa zona donde él dice, realmente allá se presentan esos problemas de titulación, porque allá ha habido un desorden bastante impresionante en ese sentido. Entonces, frente a él tocaría con un estudio de títulos, acudir a sacar las escrituras, el folio, ir incluso al Agustín Codazzi para pedir una carta catastral, pedir la información que tiene el catastro sobre ese predio, para mirar realmente por qué, si es en el instituto donde están diciendo que le invalidaron ese predio. No entiendo cuál es la invalidación, porque es que los predios, todos, excepto los que están fuera del comercio, que son los de la nación, los del estado, los del municipio, no pueden estar, es decir, no puede decirse que son inválidos, que sea un terreno particular. No entiendo cuál sería la invalidación, tocaría estudiar y mirar a fondo para en ese estudio de títulos sacar realmente cuál es el problema de ese predio, porque hay intrincados problemas en eso. ¿Y algún tema de estafa se habrá podido presentar acá donde ese predio se le haya vendido a muchas personas y ese sea un tipo de invalidez que esté pendiente? No, porque es que cuando el predio se vende a muchas personas habría que mirar, si se hizo venta tenemos que hablar de escrituras necesariamente, porque en los predios, en las casas, fincas, apartamentos, todo lo que es bien raíz, bien inmueble, si hablamos de venta necesariamente tenemos que hablar de escrituras. Si no hay escrituras no hay venta, porque la ley dice que la venta de bienes inmuebles se hace con escritura y con esa escritura en el registro allá registrado. ¿Y si al principio solamente se hizo con una compraventa? Si hay una promesa de compraventa, entonces no es propietario, porque por eso dice promesa. El uno promete vender y el otro promete comprar. ¿Qué surge de la promesa? Simplemente obligaciones, no surgen derechos. Entonces, si es una promesa, él tiene que hacer o me cumplen la promesa o resuelvo la promesa. Le digo, señor juez, que me cumpla la promesa o señor juez, resuélvame. Bueno, se la planteo así, abogado. Si esta misma promesa de compraventa se realizó a 3 personas y una de ellas finalmente sí terminó haciendo las escrituras, ¿qué pasa con las otras 2? Pues el primero, como dice el aforismo, primero en el tiempo, primero en el derecho. Entonces, quien primero obtuvo, porque él obtuvo una escritura, entonces le dieron la escritura y la registró, él obtiene el título y él superó a los otros. Distinto pasa cuando se la hace a los 3 y a ninguno le hace escritura, hay promesas, pero entonces ¿quién tiene la prelación? Al que primero le hizo entrega al previo y lo puso allá. ¿Y si hubo dinero de por medio en esa compraventa y no hubo el cumplimiento? Entonces se pide la resolución del contrato, el incumplimiento del contrato, la devolución de los dineros y tendría que actuar netamente civil. Aquí no se podría hablar mucho de penal porque es que estamos hablando de un negocio civil, de un contrato que las partes hicieron conscientemente. El señor pues sí puede estar obrando de mala fe en el sentido, pero para que llegue ya como a un delito que podría ser una estafa, para la estafa se necesitan muchos más pasos en el intercrímenes que se hace para la estafa, que es bastante complicado. Muy bien. Vamos a leer otra pregunta de WhatsApp. Dice lo siguiente: buenas tardes, somos 4 herederos, pero quiero vender mi derecho. ¿Qué debo hacer para vender y no encontrar oposición de los otros herederos? Quiero venderlo a un particular. Usted puede vender en cualquier momento, usted está en libertad de vender, ese es su derecho, nadie se lo puede impedir. Si todo está legal, usted puede venderlo. ¿Cómo se hace? Simplemente usted acude con el interesado a una notaría, lleva el registro civil de nacimiento suyo y el registro civil de defunción de la persona que figura como titular del predio donde usted reclama el derecho y allá hace la escritura de venta de derechos y acciones. La escritura de venta, la venta de derechos y acciones tiene que ser por escritura pública, no puede ser con un documento ahí privado, con una hojita que le vendo, no, por escritura pública. Y hay 2 formas, si le va a vender todos los derechos que le corresponden, entonces es una venta de derechos universal. Y si le va a vender los derechos vinculados con cierto bien, nada más, por ejemplo, con cierta casa, con cierta finca, entonces es una venta vinculada con cierta, y esa escritura sí necesariamente tiene que llevarse al registro. La de venta de derechos universales no se lleva al registro, pero la venta de los derechos sucesorales que le puedan corresponder a una persona vinculadas con un predio determinado se hace y se lleva al registro. Muy bien. Si no, no tiene validez.
Muy bien, abogado, a través del 310-245-8548 usted puede seguir consultándole a los especialistas sobre este tema que hoy estamos tratando y precisamente que tiene que ver con el manejo, la compra, la venta de predios para que usted no caiga en estafas, no caiga en errores, sepa de qué manera validar ese predio que usted está comprando. Vamos a una pausa y ya continuamos con más de Actúe en Derecho. Continuamos en Actúe en Derecho y seguimos recibiendo llamadas. A esta hora la señora Marta se conecta con nosotros y tiene una inquietud. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Yo quería comentarles una cosita. Es que mi mamá tiene un predio en Zapatoca. Nosotros fuimos a mirar a Agustín Codazzi de Bucaramanga a ver qué había pasado con esa casa de mi mamá y otros hermanos. Ahí dice que falta que haga sucesión mi abuelo y otra señora. Entonces, mi mamá, ahí como no hay sucesión, y esa casa la han vendido varias veces por compraventa, pero no han habido sucesión, mi mamá le pertenecerá ese predio. Si su mamá es hija del que figura como propietario, tiene derecho sobre ese predio y ella podría, si no se ha hecho la sucesión, abrir la sucesión para que ese predio entre a ser reclamado por los herederos. Se encontrará seguramente en el camino con las personas que dicen haber comprado, aunque no han comprado, porque ahí es promesas, por lo que entiendo, ahí es promesas de ventas de derecho, eso no es una compra-venta. Se encontrará con los que estén allá poseyendo el predio, con los que estén viviendo, con los que han adquirido derechos a través del tiempo, falsas tradiciones, que son las anotaciones que se colocan en la oficina de registro, porque no son ventas reales del bien, sino de unos derechos. Entonces, ella tendría que enfrentar a esas personas para que ellos, pues, si tienen documentos o tienen posesiones, pues reclamen, pero si no se ha hecho la sucesión, pues deben hacerse las sucesiones, las distintas sucesiones. Y es que sucede mucho, a veces uno encuentra predios en donde hay que hacer 2 o 3 sucesiones anteriores porque no las han hecho y simplemente vienen adquiriendo falsas tradiciones, vienen adquiriendo simplemente derechos y acciones sucesorales, pero nunca las concretan. Entonces, mientras no las concreten, no son realmente dueños. Entonces, para que ella sea dueña realmente, tiene que acudir al procedimiento. Muy bien, tenemos una pregunta a través de WhatsApp 310-245-8548. Dice, muy buenas tardes, somos 7 hermanos. Mis padres están vivos, pero ellos quieren dejarle la casa a un solo hijo en venta. ¿Se puede o no? ¿Y en qué repercuta a los otros hijos? Gracias, muy amable. No, no es posible que un padre deje la propiedad a uno solo de sus hijos. Esto la ley lo prohíbe, porque en la ley están establecidos que todos los herederos, todos los hijos son herederos, entonces esto no es posible. En el evento en que se hiciera una venta ficticia, tendría que ser una venta ficticia, esta venta tampoco tiene validez porque no se puede hacer compraventa de padres a hijos, entonces no se podría hacer lo que el señor quiere hacer. O sea, tratando de pronto dejarle al hijo juicioso la casa, hace un ejercicio de venta de este predio y si se demuestra el ingreso de un dinero, ¿aún así no es válido? No, esto es complicado. Tendrían que entrar a demostrar que la compraventa fue real, pero tengo entendido que las compraventas entre padres e hijos no funcionan adecuadamente. A ver, esto sucede mucho. Esto que pregunta la señora, esta pregunta se da, es el pan diario, porque muchos padres, por diferentes razones, quieren preferir a uno de los hijos o por alguna otra circunstancia de seguridad o no sé qué serie de motivaciones tengan, hacen esa clase de actos de traspasarle la casa a uno de sus hijos. Como dice la doctora, los otros hermanos pueden perfectamente accionar para pedirle al juez que declare que esa venta es una venta simulada. Entonces se iniciaría un proceso de simulación para demostrar que no hubo esa venta real. Y hay una serie de circunstancias que nos indican cuándo la venta es ficticia, cuándo no es real. Y empezamos. Primero, existe un vínculo filial, padre-hijo. Segundo, los padres no necesitaban vender.
Tercero, el que compró no necesitaba comprar. Cuarto, no hubo precio. Quinto, el que vendió sigue poseyendo ahí, sigue viviendo ahí. Sexto, no entregó el inmueble al que compró, ¿sí? Sigue beneficiándose. O sea, toda esa serie de pautas son las que conducen y los jueces al encontrar eso decretan la simulación y se retrotrae la venta, incluso en vida o muertos ya los padres, porque a veces es cuando se mueren los padres que dicen, ¿cómo? ¿A qué horas este muchacho llegó y le pidió al papá que hiciera las escrituras, le compró? Sí. Y otra cosa, uno de los factores, el que compró en ese momento andaba más pelado que... ¿Y de dónde sacó el dinero? Guama, como dicen, ¿de dónde sacó el dinero? Entonces, todos esos factores indican que no. Entonces, todo eso se tiene en cuenta y serían unas ventas simuladas. O sea, posiblemente se caigan siempre ese tipo de ventas que se hacen para tratar de favorecer a uno de los hijos. Lo que pasa es que hay que actuar. Lo que pasa es que muchos no actúan porque a veces hemos conocido casos en donde no actúan porque el que compró eso es el que se impone, el que manda, el que hace y deshace y asusta, intimida. Entonces los otros como que, ¿sí? O a veces el papá le dice, bueno, yo le traslado esto, pero cuando muera usted reparte. Entonces resulta que no reparte. Entonces viene ahí el problema. Muy bien, a esta hora de la tarde tenemos llamada de Alicia Parra. Adelante, ¿cuál es su inquietud? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, doctor, es para decirle qué puedo yo hacer. Llevo 43 años de vivir aquí en un colegio. Yo era la que hacía aseo y todo, ¿no? Pero ahora tienen aseadora, celador. Y resulta que a mí me hicieron unas escrituras porque yo metí mejoras y me pusieron a pagar impuestos. ¿Yo puedo desenglobar o no? Bueno, a ver si le entendí a doña Alicia. Lleva un tiempo viviendo en un lugar, le hizo unas mejoras en un colegio, le hizo unas mejoras y en este momento la quieren sacar de ese lugar. ¿Ella puede reclamar algo de ese predio en el que en este momento está? Entiendo, es dentro de un colegio y esas mejoras le ayudan a ese proceso. Ella no, o sea, habría que volvemos a lo mismo, habría que mirar el origen de ese predio, cuál es la calidad que tiene ese predio, si es un bien público del municipio, del departamento, ella no podría reclamar ningún tipo de derecho en el sentido de decir, yo por tener tantos años, 40 y pico, reclamo que a mí me adjudiquen esta porción. Ella lo único que podría es las mejoras que plantó, que la ley sí establece, las mejoras que se plantan, pueden reclamarse y el propietario del terreno está obligado a adquirir esas mejoras, a pagarle las mejoras. Pero no veo que pueda, porque el predio seguramente es un predio que no se puede prescribir, porque los predios que son de la nación... Pero en el evento que fuera un colegio privado, Doc... Ah, bueno, ya sí, por eso hablábamos al principio de que hay que mirar el título, y si es un colegio privado, sí podría ella en determinado... Pero habría que mirar en qué condición llegó ella allá. Ella llegó si ella está como inquilina. Es la viviente de pronto si es la colegio. Viviente, si está ahí, si le están pagando, si es trabajadora. Si o sea, es trabajadora. todo eso, entonces habría que mirarle también, ¿no? Porque bueno, eso pasa mucho. Vamos a seguir revisando el caso de Juan de Dios. Él consultó a un abogado. Infortunadamente, las respuestas que encontraron no fueron las mejores. Bueno, el abogado que me asesoró a mí, digámoslo así, me dijo, lo primero que tiene que hacer es sacar un certificado de libertad y tradición. Entonces yo le dije, pero ¿cómo voy a sacar de un certificado de libertad y tradición de un predio que no está a mi nombre? Dijo, usted tiene unas escrituras, vaya que con eso, con el número del catastro le dan, paga el certificado y le dan el certificado de libertad. Cuando yo fui a cancelar eso, allá aparece un fallo judicial y una invalidez automáticamente. Entonces el hombre me dijo, no, mijo, aquí usted tiene que hacer es otro procedimiento. No me dijo cuál, ¿sí? No me dijo qué procedimiento, dijo, pero esto no, tiene que buscar, asesorarse bien, busque un abogado quien lo ayude, junto con el presidente de la Junta de Acción Comunal, que él puede dar la fe de que usted sí ha vivido todos esos años. Y me dijo, eso es un proceso muy largo. Entonces no me lo relató así muy bien. Bueno, ¿cuál es ese proceso del que no obtuvo respuesta y que finalmente le podría ayudar? Este catastro que salió, le aparece esa invalidez, pero todavía no le soluciona nada. Bueno, yo lo que pienso es que realmente el señor Juan no se ha asesorado en debida forma. Del abogado idóneo. Él no se ha asesorado. Si el que dice ahorita que fue un abogado, no creo que sea un abogado el que haga eso. Porque uno toma el folio de matrícula de inmobiliaria o certificado de tradición y libertad precisamente para eso. Ahora,
De que no se lo entregan a él, lo que él dice no es cierto. El certificado es un documento público. Yo puedo ir a sacar todos los certificados que quiera. Simplemente tengo que pagarlos. El número de la matrícula claro, y se lo entrega. Incluso si no tiene el número de la matrícula, con la dirección, con los nombres, con la cédula, con la ubicación, puede perfectamente encontrar ese folio o ese certificado de tradición y libertad. Entonces, yo lo que veo es que él no está bien asesorado, no está asesorado de debida forma, y para él, para darle una respuesta precisa, una respuesta clara, una respuesta que corresponda a su realidad y él pase esa situación, es que hay que hacerle un estudio de títulos. Las escrituras, si él tiene una escritura, que le lleve la escritura, el folio de matrícula inmediata, que se la lleve a una persona que conozca de esto, y de ahí se irá a desprender si con base en los documentos que él tiene, él puede reclamar, o simplemente por los 11 años que tiene, él tiene la otra vía también y ya tiene todos los elementos propios para que reclame en esa vía de prescripción adquisitiva de dominio. Al parecer, por lo que se oye, por lo que dice, es como eso lo que el abogado le sugiere, porque le dice que tiene que acudir a otro proceso, no le dice cuál, pero al parecer debería ser un proceso de prescripción adquisitiva del dominio. Sí, uno de pertenencia a prescripción adquisitiva, sí, doctora, exactamente eso es, pero no le han precisado, es decir, no le han dado la respuesta y la solución para que diga, mire, el proceso es este, estos son los caminos y se puede iniciar. ¿Está dispuesto a hacerlo o no? Pero y ahí no. Sí ese proceso necesariamente requiere abogado. Claro, necesariamente requiere abogado, básicamente porque es el profesional el que conoce, el que conduce, sabe cuáles son las acciones, cuáles son los medios, los elementos que se deben utilizar, aunque pues a veces por las cuantías la ley permite que se hagan sin abogado, pero yo no les sugiero que para esta clase de procesos lo hagan sin abogado. Y también dependiendo del valor que tenga el predio, pues va a ir a un juzgado del circuito, que son las mayores cuantías, que superan los 100 millones, o a un juzgado municipal de menor cuantía, dependiendo del valor que tenga catastral, porque en estos casos serían los avalúos catastrales los que se imponen, más no los comerciales, pero en cualquiera de las circunstancias yo sí le aconsejo que tenga que ser con un abogado para que le sepa llevar eso a feliz término. Muy bien, tenemos llamada a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes en Actúa en Derecho. ¿Cuál es su inquietud? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, ¿cuál es su inquietud? Es que lo que pasa es lo siguiente, ¿cierto? Yo le compré una parcela, un lote, a unos señores que compran fincas y parcelan, ¿sí? Y entonces resulta que nosotros le compramos, ¿sí? Y yo no hicieron escrituras, están registradas aquí en Bucaramanga, en una notaría, y están en instrumentos públicos de San Gil. Y ahora nos dicen que que llegaron a decir que no podían construir, que porque esto no había permiso para construir. Entonces, sin embargo, ya hay 2 cajas hechas ya, y yo estoy haciendo la casa mía, ya le tengo agua y luz, entonces ya le tengo servicio. Entonces quiero que me digan a ver qué puedo hacer. Ok, en el momento de hacer la compra de un predio, ¿en ese predio yo puedo disponer de la construcción sin importar qué? ¿O existe algún tipo de permisos para poder definir qué puedo construir ahí? Sí, habría que mirar si no sé si sea una parcelación, un conjunto, pero si hay unas normas y unas pautas, tendría que acogerse a esas normas, a esas pautas. Si no las hay, usted compra su terreno, puede perfectamente disponer y hacer la construcción que corresponda en ese predio, porque usted ya es propietario, porque usted ya ha adquirido. Ahora, pero entiendo que el señor le iba a entregar el predio, pero con una casa, porque dice que ya han construido casas y que dijeron que no podían construir casas. Entonces habría que mirar el contrato, en qué término fue que se hizo. Si él compró un lote junto con una casa o que le iban a construir una casa la persona que le vendió, entonces tocaría mirar las condiciones en que él adquirió para ver qué acciones, porque si de pronto era una urbanización iban a decir, bueno, vendemos lotes con casa o le vendemos en esta urbanización esta casa, pues habría el urbanizador ilegal, que tantas veces hemos conocido esos casos, entonces ellos tendrían que actuar con una denuncia ante la Fiscalía y con el proceso también por la vía civil para reclamar todo lo que de ese contrato se desprende, si fue una promesa o si hay una escritura. Entonces ellos tienen esa doble vía y esa doble acción. Esto en el evento en que él haya comprado una parcela y ahora le digan que no puede construir. Exacto. Si se la compró a una constructora, la constructora debía tener el permiso para construir ahí. Y si no, ahí sí estamos frente a un tema que debe dilucidarse en Fiscalía. Sí, sí. ¿Y eso quién lo termina solucionando? Pues si allá se puede en la Fiscalía formular la respectiva denuncia, el fiscal considerará y mirará qué tipo de delito se da, el tipo penal que sea del caso, y él lo encauzará por eso, o determinará que si no es ese habrá entonces una acción civil, que será el juez el que la decida, el juez civil respectivo.
Muy bien, tenemos un mensaje a través de WhatsApp 310-245-8548. Dice lo siguiente: compré un lote de una finca grande con una compraventa de base de escrituras y esta compraventa se registró. ¿Esa compraventa prescribe o caduca? Yo compré en el 2004. Gracias por su respuesta. Bueno, todo lo que hizo Dios es finito, todo se acaba, todo tiene un término, todo tiene un plazo. La ley igualmente ha establecido plazos, términos de horas, de días, de meses, de años, para que se ejerciten los derechos y se reclamen o para perderlos. Entonces, si dentro de los términos que establece la ley la persona no ejercita esos derechos, no los reclama, los puede perder. Como también la gente que por el paso del tiempo puede adquirir derechos, como lo que hemos hablado aquí, la prescripción, el adquirir un bien por el paso del tiempo. Entonces, si no se ejercitan en el tiempo, puede prescribir. Él dice que tiene una promesa y que fue registrada. No entiendo registrada, me imagino que será porque fueron a la notaría. A la notaría. Porque las promesas, autenticada es. Autenticada, porque las promesas de venta no se registran, jamás. Lo único que se registra frente a los bienes inmuebles en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva es las escrituras, y allá se registran para dar la titularidad, para completar el título y el modo que habla la ley, que son los requisitos especiales que contempla la ley para eso. Muy bien, Juan de Dios ya lleva 11 años viviendo en su predio y lo que estaba pidiendo es que después de todo este tiempo y la inversión hecha, la construcción, la apuesta a un futuro no termine en nada. Esto nos dice. Yo compré el predio a sabiendas de que eso era una posesión. Yo adquirí la posesión, o sea, es decir, a mí me cedieron los derechos posesorios. El señor llegó hasta ahí tantos años y de ahí para arriba hasta la fecha lo tengo yo. Y hasta el momento, mire, yo llevo 7 años viviendo ahí, ¿sí? 7 años y 4 años duró el predio solo, siendo ya mío. Cuando yo lo adquirí, duró 4 años solo. Y 7 años que llevo yo viviendo, hasta el momento no ha ido absolutamente nadie a decir, mire, Juan de Dios, usted tiene que irse porque el predio es mío. No, absolutamente nadie, ahí no ha ido nadie. Muy bien, al regreso, después de la pausa, vamos a decirle a Juan de Dios cuál es el paso a paso que debe seguir en esta preocupación que en este momento trae a Actúe en Derecho. Y por supuesto los abogados serán quienes le aconsejen. Ya regresamos. Muy bien, continuamos en Actúe en Derecho y llegó el momento de decirle a Juan de Dios esa asesoría por parte del especialista para que paso a paso le diga o lo saque de esa confusión tan grande en la que puede estar Juan de Dios para que empiece a organizar sus ideas y a hacer de manera adecuada de pronto esa reclamación de ese predio y que finalmente él tenga tranquilidad de que es suyo. ¿Qué podemos decirle entonces, abogado? Bueno, yo le diría al señor Juan, reúna todos los documentos respecto de ese predio. Si usted tiene promesa, la promesa. Si usted tiene escrituras, porque es que no he tenido claridad si usted tiene escritura o tiene una promesa. Si tiene promesa, la promesa téngala ahí, con su escritura, si tiene escritura también, el certificado de tradición y libertad o folio de matrícula inmobiliaria, la certificación que usted pidió allá en el catastro o en el IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para con eso acuda usted a un abogado conocedor del derecho civil básicamente y de todo lo relacionado con los bienes inmuebles, para que con esos documentos él le haga un estudio y usted le va a decir, yo necesito es que me haga un estudio de estos títulos, de estos documentos, para que usted me indique cuáles son mis derechos, si es que tengo derechos que se deriven de esos documentos, cuáles son las acciones que yo puedo iniciar, o si yo con base en los años que tengo, que serían 11, puedo iniciar un proceso de prescripción. Eso es fundamental para que el profesional le indique. Si el profesional conoce y sabe, él le va a indicar el mejor camino y el camino más adecuado, el más breve, el más corto. Porque puede ser que el más breve sea la prescripción y no necesariamente con la escritura que no se la registraron o con la promesa de compraventa ir a discutir y pedir una promesa va a ser más dispendioso y más demorado. Entonces, él le va a decir cuál es el camino más adecuado para esto. En mi concepto, de acuerdo a lo que usted comenta, pienso que la prescripción adquisitiva de dominio puede ser uno de los pasos más adecuados
pero pues tocaría mirar a ver si realmente usted tiene escrituras o tiene promesa de compraventa. Bueno, pues ahí tiene. Yo quiero preguntarle, ¿podemos darle algún parte de tranquilidad a Juan de Dios? ¿Se debe preocupar? Dentro de lo que hay por hacer, ¿es posible que salga a favor de él? Él no tiene por qué preocuparse porque tienen algo fundamental, algo muy importante, como es el derecho a la posesión, que tiene igual protección como lo tiene el derecho a la propiedad. La posesión es un derecho muy importante, es un derecho a través del cual las personas tienen muchísimos bienes, y entonces la posesión es un derecho con el cual puede defender todo ese predio, puede defender todos los derechos que ha adquirido, porque la posesión va a ser amparada siempre y cuando él demuestre esa posesión, y por lo que dice, pues la posesión está demostrada. Entonces, lo que él debe preocuparse es ir a solucionar eso, porque lo tiene a la mano, lo tiene ahí, simplemente vaya y lo soluciona a través de un profesional que le va a iniciar las acciones propias de eso. Lo que le ha faltado a Juan de Dios es buena asesoría, Sí, una asesoría sí, adecuada. exacto, una Eso asesoría es lo adecuada. único que le ha faltado. Realmente. Pero al parecer está en el camino Sí. correcto. Al Sí, parecer sí, sí. él puede recuperar, obtener la propiedad legal de su predio. Sí, tiene todos los elementos propios, de hecho y de derecho los tiene, militan en su favor. ¿Sí? Muy bien, tenemos un mensaje a través de Facebook que las personas que se conectan con nosotros, una pregunta muy rápida que nos hacen, saludándolos especialmente a quienes están conectados con nosotros en línea. Dice, ¿es confiable comprar solo con cartaventa, ya que hay personas que compran así? Brevemente, ¿sí o no? No. ¿Por qué? No, porque es que las promesas no dan derechos, las promesas contienen meras obligaciones, y una promesa a usted no le da ninguna titularidad, no le da ningún derecho. Una promesa le da es, si se le incumplen, problemas de que usted tiene que pedir que se la cumplan o que se resuelva. Entonces, yo personalmente nunca le aconsejo a las personas que van a la oficina que hagan promesas. De una vez hagan sus escrituras, y lo mismo cuando venden carros, hagan el traspaso una vez. Entonces, las promesas no son aconsejables, no son el mejor camino. La gente hace eso por salir del paso o porque le dan Por facilidades, agilizar. o por agilizar o por facilidades, pero no debe ser así, porque después eso le sale más costoso, no tanto en plata, sino en esa situación de ese desgaste espiritual y emocional que tienen al saber que su casa, su predio lo tienen perdido, de que dieron un poco de plata y que no tienen nada. Muy bien, la señora Fanny León se encuentra conectada al 648-4820. Señora Fanny, cordial saludo, ¿cuál es su inquietud para los especialistas? Buenas tardes, mire, le quería comentar, es que mi madre quedó viuda, tengo una hermana que se pasó a vivir con su esposa y su hija desde el 29 de noviembre del 2014. Entonces, como mi mamá no tiene ninguna pensión, le propusimos a ella que, como se iba a beneficiar del inmueble, le pasara una cuota mensual a mi mamá para cubrir lo de servicios y para cubrir algunos gastos del inmueble, porque somos 5 hermanas y las 4 también contribuimos cuando hay alguna necesidad, pero resulta que ella se negó a dar la cuota, dijo que no, que ella tenía derecho a la casa y que ella solo iba a pagar el excedente de consumo de los servicios. Entonces, cada vez que llega impuesto, valorización, se ofrece un arreglo en la casa, ella dice que no tiene plata y que no puede contribuir. Y da es lo que ella quiera, no lo que se divide por partes iguales entre todas. ¿Qué es lo que usted quiere saber, señora Fanny? ¿Y qué hacemos en ese caso? Porque es que queremos vender, ella dice que no va a firmar, le decimos que entonces que mi mamá pueda arrendar para que ella tenga un ingreso, ella dice que de allá no la saca. Muy bien, bien importante esta pregunta. ¿Complicado ese tema familiar? Sí, este tema es muy recurrente y esto sucede muchísimo, ¿no? Hay personas que llegan y se empoderan de situaciones como ella, ¿no? Pero es que aquí la situación es muy sencilla. La persona que llama y sus demás familiares lo que tienen es que actuar. Ellos deben, legalmente no hay problema. No, no hay problema. Ellos tienen que actuar. Pueden actuar de hecho y en derecho, como dice acá el programa. Ellos deben abrir de manera inmediata la sucesión. Al abrir la sucesión pueden pedir el embargo y secuestro del predio. Al pedir el embargo y secuestro del el predio se secuestra y se lo entregan al secuestro y el secuestro va a ser el que lo administre. Entonces, hasta ahí le llega en esa forma a la señora que está allá su condición y su arrogancia, porque es que es absurdo. Nosotros encontramos que los hijos desprecian a sus padres, les dan unos tratos impresionantes
como esta. Ahora, otra cosa, si ellos quieren optar de hecho, todos, así como la señora da esa razón, es que yo tengo derecho a la casa, los otros también tienen derecho. Yo personalmente me iría a vivir allá y no me pueden sacar. ¿Por qué? Porque soy hermano, tengo derecho, soy la mamá, tengo derecho. Entonces, ellos pueden acudir perfectamente y nadie les puede negar ese derecho. Entonces, es cuestión de actuar. Ahora, de que si van a vender, pues sí, seguramente la señora puede ser que diga, no, yo no vendo mi derecho. Está en todo, ella puede perfectamente hacer eso. Pero como el problema es que como nadie le va a comprar, si son 6, entonces la mitad es de la esposa y la otra mitad va a ser de las 5 herederas, entonces nadie va a comprar que le quede un pedacito del 5 o el 10% sin que le vendan. Entonces no, pero sí tienen todo derecho y pueden actuar y deben hacer esa actuación. Y los tiempos que la señora ha tenido allá y ha recibido esos beneficios de arriendos o ha vivido ahí, también pueden en cierto momento reclamarle esos frutos, claro. Se los pueden reclamar. Entonces, ¿yo qué le digo? Actúe, señora, actúe, proceda. Bueno, sí se puede hacer. Derecho. Actúe en derecho, proceda. Sí se puede hacer. Claudia Villamizar, cordial saludo. Rápidamente, ¿cuál es su inquietud? Muy buenas tardes, hágame un favor. Mira, lo que pasa es que tengo una pequeña inquietud. Es que yo soy de aquí de Saravena, Arauca. Sí. Es que lo que pasa es que mi esposo falleció hace 20 días. Pero resulta que los papás de ella son fallecidos hace 9 años. Y ellos le dejaron un predio eran 5 hermanos, y se los dejaron allá a ellos, y resulta que hay una persona que no quiere ni dejar vender, ni quiere darles plata, no quiere hacer nada. ¿Será que mis hijos, a raíz de lo que falleció el papá, ellos pueden reclamar por eso? Abogado, tenemos 1 minuto para darle respuesta a Televidente. Sí, los hijos pueden reclamar, siendo hijos del dueño, siendo hijos del señor que falleció, ellos pueden reclamar su derecho a esa herencia, y la respuesta sería: inicien el proceso de sucesión, piden las medidas de embargo y secuestro, y con eso, pues, quien está detentando allí ese predio necesariamente tiene que pasar eso a manos del secuestro, que será el administrador de eso, y se evitarán esos conflictos. Pero sus hijos tienen todo el derecho. Si el predio está a nombre del padre que murió, pueden perfectamente reclamar. Hay que iniciar el proceso simple y llanamente. Lo que pasa es que la gente no actúa, deja pasar el tiempo. Bueno, aquí la señora murió hace poco, pero la otra murió hace 4 o 5 años y no hacen nada. Entonces, pero hay que actuar. Eso es lo que debe hacer. Muy bien. A ustedes, muchas gracias por continuar con nosotros, escribiéndonos, haciéndonos las preguntas. En lo posible vamos a darle respuesta a cada uno de ustedes. Ténganos paciencia, síganos escribiendo al 310-245-8548 y los esperamos en otro episodio de Actúe en Derecho. Feliz tarde para ustedes.